Hola chicos, en este video les voy a hablar sobre el tema la Reforma Protestante. Esta fue un movimiento relacionado con la religión, el cual inició en el siglo XVI por un monje alemán llamado Martín Lutero. Surgió a consecuencia del descontento que tenía la población europea en diferentes aspectos, ya que la Iglesia Católica administraba completamente la religión. Un ejemplo de estos aspectos era el purgatorio. La religión lo inventó con el fin de que las personas que tenían pecados y no conseguían ser borrados con la confesión y penitencia pagaran estos pecados en su muerte, ya que el purgatorio es un estado transitorio entre el mundo de los vivos y los muertos, y antes de entrar al cielo, su alma debía pasar tiempo purgando los pecados que tenían. Como les hablé en videos pasados, la religión tenía un papel muy importante en la población, por lo que la gente se preocupaba demasiado por el hecho de tener que pasar tanto tiempo por este espacio, por lo que la Iglesia inventó la venta de indulgencias para poder reducirlo. Esto quiere decir que a cambio de una cantidad de dinero, la Iglesia de Roma les daba un documento en el cual acreditaba la reducción del tiempo que tendrían que pasar en el purgatorio. Esto comenzó debido a que en ese momento el Papa necesitaba dinero, ya que estaban creando la Basílica de San Pedro, por lo que las indulgencias eran un producto perfecto, ya que no necesitaban costos de producción y recibían grandes cantidades de dinero, porque era solamente un papel con el sello de la Iglesia y el costo dependía de los días, meses o años que quisieran restarle a su penitencia. Ahora bien, la Reforma Protestante inició ya que Martín Lutero criticaba la venta de indulgencias, por lo que realizó 95 tesis para desafiar el poder de Roma. Esto fue en 1517. Estas 95 tesis tenían el propósito de quejarse de los aspectos turbios de la Iglesia, lo que quiere decir que él estaba a favor de que se retomaran los valores que promovía el cristianismo y a su vez iba en contra de la autoridad del Papa, lo cual dio origen al protestantismo, en donde hubo una división de Europa. En este conflicto intervinieron diferentes príncipes y aristócratas, que vieron la oportunidad de crear sus propias iglesias para poder liberarse de la autoridad del Papa y del Vaticano. En 1519, Martín Lutero comenzó una disputa, ya que él quería regresar a los orígenes porque decía que lo que no estuviera en las Sagradas Escrituras no podía ser interpretado a voluntad. Para él, no debía haber ningún intermediario entre Dios y el pueblo. Durante esta reforma protestante surgieron algunas ramas o movimientos importantes, entre los cuales tenemos el luteranismo. Este se basó en las 95 tesis de Lutero. Y además de lo ya explicado, gracias a la invención de la imprenta, este texto se pudo difundir rápidamente por toda Europa, por lo que fue una reacción ante los excesos de la Iglesia Católica. Entre sus principales características tenemos: considera a la Biblia como única fuente de conocimiento espiritual. Rechaza la autoridad del Papa. Considera a los sacerdotes como administradores de la palabra y sacramentos, pero no como mediadores entre Dios y los creyentes. Sostiene que Dios no justifica al ser humano por sus obras de caridad, sino únicamente por su fe. Calvinismo. Aquí fue Juan Calvino quien le dio forma a esta doctrina, surgiendo en Suiza y extendiéndose por gran parte del norte de Europa. El calvinismo defendía la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Este principio defendía la idea de que, dependiendo la voluntad de Dios, algunos tendrían derecho a la salvación eterna, pero otros serían condenados al infierno. Entre sus principales características tenemos: considera a Dios como un creador, preservador y gobernador de todo lo que hay en el mundo. La Biblia es la única fuente de autoridad, de fe y conducta para los creyentes. Dice que las personas son incapaces de salvarse a sí mismas, por lo que necesitan la gracia soberana de Dios. Por último, anglicanismo.
Esta rama surgió debido a que el rey de Inglaterra, Enrique VIII, quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón para poder casarse con Ana Bolena. Sin embargo, hubo una negativa por parte del Papa, por lo que Enrique se declaró jefe absoluto de la Iglesia de Inglaterra para poder tener la anulación de su matrimonio. Esta es una postura intermediaria que se da entre el catolicismo y protestantismo, ya que las dos religiones son vistas como posturas extremas dentro de la misma religión. Los anglicanos continuaron practicando varias de las tradiciones y celebraciones católicas que tomaban importancia a los escritos. Sin embargo, tenían su propio texto con diferentes rezos. Entre sus características está la valoración de la tradición apostólica, la práctica de los 7 sacramentos. Aún tenían vínculos históricos con la Iglesia Cristiana de Inglaterra. Como pueden darse cuenta, la Reforma Protestante fue un evento enorme en la historia cultural de Europa, lo cual provocó un profundo cambio cultural en los valores y la filosofía, así como la división del cristianismo y alejamiento de la cultura. Con esto terminamos el tema, la Reforma Protestante.